Continuar con integrales dobles. Bueno, vamos con un primer ejercicio como para reforzar aún más todos estos conceptos, ¿no? Bueno, recordamos el tema del cambio de coordenadas, de rectangular a coordenadas polares, ¿no? Para pasar de coordenadas del sistema, de coordenadas rectangulares al sistema de coordenadas polares, las fórmulas de vinculación eran x igual a r por el coseno de θ, y igual a r por el seno de θ. X e y son coordenadas rectangulares y r y θ son las coordenadas polares. Recordemos también otra fórmula que es x cuadrado más y al cuadrado. Si le damos al cuadrado las dos expresiones, nos va a quedar r al cuadrado, factor común de coseno al cuadrado de θ, más el seno al cuadrado de θ. Esta es la relación fundamental de la trigonometría igual a 1. O sea que en más, cada vez que veamos x cuadrado más y cuadrado, vamos a decir que es r cuadrado. R en coordenadas polares es la distancia de un punto. En coordenadas rectangulares, esto es así, ¿no? X, y un determinado punto P de coordenadas X e Y. En coordenadas polares, nosotros tenemos el eje polar y un punto origen sobre ese eje. Y el punto P, supongamos que sea el mismo punto P, viene definido por R y θ, donde R es esta distancia. Algunos le llaman radio, algunos le llaman rayo. Yo prefiero llamarlo directamente R. Algunos en vez de R colocan ρ, pero yo prefiero reservar la letra ρ para cuando veamos coordenadas esféricas. Sería también una distancia, pero es una distancia no en el plano XY, sino una distancia que está en el plano XYZ, perdón, en el espacio, en R3. O sea, es una distancia o un rayo que está en el espacio, digamos. Y θ es este ángulo, que es el ángulo de arrastre, que se mide a partir del semieje, que se mide a partir del eje polar y en el sentido antihorario. De rectangulares a polares hay algo que también es importante, que es la existencia del jacobiano, ¿no? En coordenadas polares, para pasar de rectangulares a polares, tenemos que usar el jacobiano de transformación. El jacobiano de transformación, eso venía de resolver el jacobiano era un determinante asociado a una matriz cuyos elementos eran las derivadas primeras. O sea, la derivada de x respecto a r, x respecto de θ. Y en la segunda fila del jacobiano, la derivada de y respecto de r y la derivada parcial de y respecto de θ. Resolviendo eso, encontramos que el jacobiano de transformación de coordenadas rectangulares a polares es igual a r. Entonces, esto es algo que nunca tenemos que olvidar. O sea que si nosotros tenemos una integral doble, diferencial de x, diferencial de y, en el dominio definido en xy, esto podemos decir que, traduciéndolo,
va a ser igual a la integral doble. Esto es un cálculo de área, ¿no? El integral doble de un diferencial de área. Acá va a ser igual. Si transformamos este dominio o lo expresamos este dominio en coordenadas polares, R y θ, esto va a ser igual no solamente al diferencial de R y al diferencial de θ, sino que vamos a tener que agregarle este jacobiano. Siempre, en todos los ejercicios. Entonces vamos a comenzar con este tipo de ejercicios. Segundito que abro un poco esto. Vamos a ver el siguiente ejercicio de cálculo de una integral nos dicen calcular la siguiente integral doble. Nos da la integral en el integrando es x cuadrado más y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, dominio xy. Y el dominio, bueno, a esto lo voy a borrar, a esto. Y el dominio, no sé por qué, no escribo bien este. Vamos a cambiar de color. El dominio está definido en el primer cuadrante y al cuadrado más x al cuadrado menos 2x igual a 0. Bueno, entonces tenemos, nos piden calcular una integral doble. No es área, porque si fuese área, el integrando sería igual a 1, ¿no? F de xy sería igual a 1. Nos piden calcular esta integral en el cual el dominio de integración en coordenadas rectangulares está definido en el primer cuadrante y según esta expresión. Esta expresión, y cuadrado más x cuadrado menos 2x, corresponde a una circunferencia. Aquí podemos ver que es, o sea, todavía no podemos ver, pero bueno. Acá tenemos el eje X, acá el eje Y, el origen de coordenadas. Lo que nos están diciendo es que el dominio tiene que estar en el primer cuadrante, o sea que esta parte de abajo no hay que tenerla en cuenta para el cálculo de la integral, y que esté dentro de esta expresión. Y cuadrado más x cuadrado es una circunferencia. Menos 2x, o lo que es lo mismo de decir, esto es lo mismo que decir igual a 2x, quiere decir que la circunferencia está desplazada en la dirección x y en el sentido positivo, de tal forma de que este valor que tenemos acá, esta coordenada es igual a 2. El centro es igual a 1. Entonces, como tiene que estar determinada en el primer cuadrante, el dominio de definición, el dominio en el cual tenemos que trabajar es este dominio que está acá. ¿Cómo sabemos qué es esta la circunferencia? No sé si lo estuvimos viendo en la clase pasada, pero nosotros acá tenemos y al cuadrado, esto lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer una vez, más x al cuadrado,
igual a 2x. Podemos expresar esto de esta forma, pasando el 2x al segundo miembro. Perdón, todavía no, me equivoqué. Menos 2x igual a 0, menos 2x, es lo que dice ahí. Ahora, acá lo que vamos a hacer es completamiento de cuadrado. O sea, le voy a sumar 1 y le voy a restar 1. Sumo y resto para que no se altere la expresión. Igual a 0. Este y cuadrado viene acá. ¿Y acá qué es lo que tenemos? Acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que esto es igual a x menos 1 elevado al cuadrado. La primera base al cuadrado, la segunda base al cuadrado, menos el doble producto de las bases, 2x. ¿Está bien? Y este menos 1 que me quedó acá, lo voy a pasar al otro miembro, igual a 1. Entonces, esto también lo podemos expresar, o sea, para que quede bien en evidencia, tenemos y menos 0 elevado al cuadrado, más x menos 1 elevado al cuadrado, igual a 1. Entonces, acá vemos bien que es una circunferencia, pero que el centro de la circunferencia C es en X es 1, en X, y en Y es igual a 0. Y el radio de la circunferencia, lo vemos así, el radio, es igual a la raíz cuadrada de 1, o sea, 1. Entonces, de esa forma entendemos bien de que se trata de una circunferencia cuyo centro es el punto 1, 0, y el radio es igual a 1. Entonces no queda otra que sea así. Entonces, Profe, cuando una nosotros... pregunta. ¿Sí? ¿Siempre se le pone 1 o no escuché esa parte? No. Acá se pone 1 porque justamente es lo que me hace falta para el completamiento del cuadrado. Si acá hubiese sido, por ejemplo, y al cuadrado más x al cuadrado menos Es X. 4x Ah, bueno. igual a 0, acá como completamos el cuadrado. Acá tenemos que dejar el y al cuadrado y acá vamos a poner más x al cuadrado. Acá vamos a poner x al cuadrado menos 2x más, a ver si está bien lo que estoy haciendo, más 2. Tengo la primera base al más 2, menos 2, igual a 0. Acá nosotros tenemos la primera base al cuadrado. Acá me estoy olvidando este valor del más 2. Más 2 igual a 0. X cuadrado más y cuadrado. Acá tenemos 2x. Bueno, me estoy confundiendo, disculpen. 2x. Entonces acá tenemos la primera base al cuadrado y acá tendríamos que tener... ¿Sería más 4, profe? ¿Cómo? 4 ¿No sería más 4? Más 4, sí. Acá tendríamos que hacer y cuadrado más x cuadrado menos 4x igual a 0. Entonces acá tendríamos que hacer más 4, pero si sumo 4, menos 4. Acá entonces tenemos la primera base al cuadrado, ¿no? Esto sería así, perdón, ¿no? La primera base al cuadrado, estoy mareado hoy día. La primera base al cuadrado menos el doble, acá digamos la base es x, la base es 2, x al cuadrado, 2 al cuadrado. El término central sería el doble producto de las bases, 2 por 2, 4x, entonces coincide, pero sumamos y restamos en este caso 4, para que la igualdad no se altere.
Entonces nosotros acá vamos a ver que tendríamos x al cuadrado más x menos 2 al cuadrado igual a, y este menos 4 pasa al otro miembro como 4. Entonces esta es una circunferencia cuyo centro es en x 2 y en y 0. Y el radio de la circunferencia es raíz de 4, o sea, igual a 2. Sería una circunferencia que está desplazada similar a recién, ¿no? Lo único que este valor es igual a 4 y el radio es igual a 2. Bueno, este razonamiento es obviamente que es válido para cuando acá tenemos, cuando está desplazado en y, si estuviese desplazado en y, así, ¿no? Sería, por ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado igual, por ejemplo, igual a y. Si en el segundo miembro figura igual a y, quiere decir que está desplazado en la dirección y, como es positivo, hacia arriba, o sea, hacia la y positivo, y el valor que tenemos acá, que es 1, sería el diámetro, 1. Si fuese menos y, estaría acá abajo. Eso es, digamos, fácil darse cuenta si es que han entendido bien esta parte. ¿Quedó claro? Sí, sí queda. Bueno, entonces, vamos a avanzar con esto. Lo único que ahora ya lo vamos a pasar a coordenadas polares. Entonces tenemos la integral doble, ya el dominio lo vamos a expresar en r y en θ, y tenemos que colocar acá x cuadrado más y cuadrado, pero en coordenadas polares. Y recordamos que x cuadrado más y cuadrado por Pitágoras es igual a r al cuadrado. ¿Sí? Que lo hemos visto recién acá. También esto por Pitágoras, digamos, ¿no? Tenemos, por un lado tenemos x, por otro lado tenemos y esto es el valor de r. Bueno, el cuadrado y la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, a continuación, tenemos que colocar el jacobiano de transformación, luego diferencial de r, diferencial de θ, que sería el diferencial de área. En este caso es un área polar, no es un área rectangular, ¿no? Sería un área polar, en donde esto que tenemos acá sería, lo habrán visto bien con el profe Giordano. Este es un diferencial de θ y esto que tenemos acá es un diferencial de radio. Recuerden muy bien que el jacobiano de transformación es igual a R, cuando pasamos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Se muteó, profe. De rectangulares a polares, es un caso particular de pasaje de sistema. También podríamos pasar, ya lo vamos a ver más adelante, de rectangulares a cilíndricas, de rectangulares a esféricas. Pero también podemos pasar de un sistema rectangular, así, a otro sistema, también rectangular, pero que sea, si es rectangular, tiene que ser perpendicular los ejes, ¿no? En donde este sería un eje X1 y este un eje Y sub 1. ¿Sí? Estos son casos particulares. Esto también es un caso particular, pero se generaliza el tema. Para este también tendríamos que ver bien de qué forma ubicamos estos ejes y ahí tendríamos que calcular nosotros el jacobiano de transformación entre el sistema rectangular que está acá marcado en negro con el otro sistema rectangular marcado en azul, sea que coincida el origen o no. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el jacobiano de transformación es igual a R, que eso viene por la resolución del determinante jacobiano. Entonces, este valor es el jacobiano, esa expresión. Entonces,
Bueno, borro esta parte del completamiento del cuadrado. Esto no debe ser algo nuevo para ustedes, porque seguramente ya lo han visto en algún otro momento, quizás en álgebra, análisis matemático, quizás en las dos. Bueno, acá a nosotros nos va a quedar, cuando nosotros resolvamos en coordenadas polares, lo primero que vamos a escribir, recomendación, es el diferencial de θ. O sea, acá no vamos a tener que analizar mucho, primero, como en rectangulares, entramos por X, entramos por Y, o cuando veamos triple, entramos por X, por Y, por Z. Acá siempre primero vamos a colocar el diferencial de θ, que sería la segunda, la última de las integrales. Y la primera de las integrales a calcular es la que está en diferencial de R. Pero acá tengo R cuadrado por R al cubo por el diferencial de R. Ahora lo que tenemos que definir, cuáles son los límites de integración. Los límites de integración en R son cuál es la distancia de todos estos puntos que existen acá, cuál es la distancia más, la distancia del punto que está más cercano al origen, el punto que está en el origen. Por lo tanto, R inicial, el límite inferior, es igual a 0. ¿Y el superior cuál es? Y bueno, si el ángulo es 0 grados, el límite es igual a 2. Si el ángulo fuese este, el límite ya no es 2, ya se acortó un poquito. Si fuese este ángulo, el valor de R es menor. Si fuese este el ángulo, el valor de R es menor. Ven que a medida que vamos avanzando, el valor de R se va achicando, a tal punto que cuando el ángulo es 90 grados, el valor de R se hace mínimo, se hace igual a 0. Entonces lo que tenemos que escribir es la expresión de esta línea, la expresión de esta porción de circunferencia, o la de la circunferencia, que es esta que está acá, escribirla en coordenadas polares. Y en coordenadas polares, ¿qué sería? Y cuadrado más X cuadrado, ¿a qué es igual? Bueno, ya lo hemos visto, es R cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. Si paso el 2X al otro miembro, me queda igual a 2, y X es R por el coseno de θ. Acá simplificamos R con R, y nos va a quedar R igual a 2 por el coseno de θ. Esto quiere decir que esta circunferencia en coordenada rectangular se dice y al cuadrado más X cuadrado igual a 2X. O y al cuadrado más X cuadrado menos 2X igual a 0. ¿No es? Pero esta circunferencia también la podemos mencionar, también la podemos expresar en otro idioma, que es el idioma polar. Su expresión es R igual a 2 coseno de θ, que es el límite superior. Entonces el límite superior es 2, es R igual a 2 por el coseno de θ. En el caso acá podemos verificar qué pasa cuando θ es igual a 0. Cuando θ es igual a 0, fíjense, para θ igual a 0, R es igual. El coseno de 0 es igual a 1. R es igual a 2, efectivamente, R vale 2. ¿Qué pasa para θ igual a 45 grados, que sería pi sobre 4? ¿Cuánto vale R? Bueno, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. O sea que acá vamos a tener el valor del radio, vamos a tener 2 por el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Simplificamos y efectivamente para 45 grados es esta que tenemos acá, y la distancia R es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene el valor de 1 para sus dos catetos. Entonces ahí vemos que el valor de R es raíz de 2. Y para θ, que vale 90, o sea, pi sobre 2, el valor de R, para θ igual a pi sobre 2,
este sería el rayo, R es igual a 0. Efectivamente, el coseno de 0, el coseno de 90 es igual a 0. Entonces 2 por 0 es 0. Con esto un poco validamos la expresión 2 por coseno de tita. Respecto a los límites de tita, y bueno, yo tengo que buscar cuáles son, digamos, el perímetro de ángulo o el intervalo de ángulo en el cual yo arrastro o contengo todo este área. Es desde tita que va desde 0 a tita igual a 90 grados. O sea, de 0 a pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2. Si me hubiesen dicho, si no me hubiesen considerado el primer cuadrante, los primeros límites en R no cambiarían, pero los segundos límites en tita sí, porque se haría desde este ángulo, que es menos pi sobre 2, hasta pi sobre 2. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? ¿Por qué ahí arriba colocó x cuadrado más y cuadrado, pero sacó el menos 2? ¿Qué menos 2? El No, menos 2. recordemos una cosa, que este es el integrando, ¿eh? Esta expresión que tengo acá es el integrando. En cambio, esta expresión que tengo acá es el dominio. Son dos informaciones distintas, forman parte del enunciado. Uno es el integrando y el otro es el dominio. ¿Se aclara eso? Sí, disculpe, sí me dio dormido. No sé por qué, disculpe, nada que ver, pregunten si tienen dudas. Entonces, acá vamos a colocar entre 0 y pi sobre 2, o sea, no cambiamos nada, y vamos a resolver esta integral. Es la integral de r al cubo, es r a la cuarta sobre 4, entre 0 y 2 coseno de tita. Si resolvemos esto, nos va a quedar la integral de 0 a pi sobre 2. Vamos a dejar el diferencial de tita para ponerlo al final. Y vamos a sustituir r por los límites. 2 elevado a la cuarta es 16. 16 dividido 4 es igual a 4. 4 es una constante, yo lo puedo sacar fuera del signo de la operación de la integral. Ahora voy a elevar al cuadrado a la cuarta el coseno. O sea que acá va a quedar coseno a la cuarta de tita, y el diferencial de tita, bueno, viene así. O sea que nos está quedando esta expresión. Ahora tenemos que recordar o ver que cuando no corresponde a una integral directa, cuando tengamos una función circular, en este caso el coseno, que está elevado a una potencia. Coseno al cuadrado, coseno, seno al cuadrado, coseno o seno al cubo, coseno o seno elevado a la n, no tiene una integración directa. No se puede resolver por sustitución, no se puede resolver por partes, obviamente tampoco por ninguno de los otros métodos. Entonces lo que tenemos que buscar es una identidad trigonométrica. Esto ustedes es importante que puedan extraer, por ejemplo, yo cuando tengo que hacer este tipo de ejercicio, tengo la información de Wikipedia o la información de trigonometría general, en el cual nos está dando justamente la relación de las funciones trigonométricas elevado a una potencia con la función trigonométrica o funciones trigonométricas de ángulos dobles o triples o cuádruples, que ahí sí se puede realizar una integración casi directa. En este caso nosotros tenemos que utilizar una identidad trigonométrica. Y hay ejercicios de estas características en el examen. Seguramente en algún momento ustedes usaron identidad trigonométrica.
La identidad trigonométrica que vamos a utilizar acá, yo acá ya lo coloco como integral doble igual a 4 por la integral de 0 a pi sobre 2 coseno a la cuarta. Bueno, como es una expresión larga, yo no me la acuerdo de memoria, ustedes tampoco tienen por qué acordársela de memoria, a diferencia de lo que es tabla de derivadas y de integrales. Esto es igual a 3 más 4 coseno del ángulo doble más el coseno del ángulo cuádruple. Todo esto dividido 8. Diferencial de θ. O sea que toda esta expresión que tengo acá equivale a coseno a la cuarta de θ. Es todo un desarrollo trigonométrico bastante complejo que no está instalado en análisis matemático 2. O sea que nosotros podemos directamente a esto sacarlo de la información de trigonometría general. Entonces, Disculpe, ¿sobre qué está sobre qué número está todo lo que acá escribió? ¿sobre qué número? Sí, o sea, el Dividido número de 8. dividiendo. Ah, 8. Dividido 8. Entonces, acá lo que podemos hacer es simplificar así. Entonces, si nosotros a esto lo pasamos en limpio, nos va a quedar la integral de este 2, bueno, es como que nos va a quedar 1/2 por la integral entre 0 y pi sobre 2 de, ¿qué vamos a tener? 3 más 4 coseno de 2θ más coseno de 4θ diferencial de θ. Y ahora vamos a aplicar, vamos a resolver esta integral de manera aplicando la distributiva. O sea, no vamos a hacer la integral de la suma algebraica igual a la suma algebraica de las integrales. El que se sienta más seguro haciéndolo así, lo puede hacer. Pero nosotros lo que vamos a hacer es colocar un medio y ya acá yo coloco la barra ya de resolución. Recuerden que yo coloco la barra al inicio y al final, ¿no? Entonces vamos a hacer 3, la integral de 3 diferencial de θ. Es 3θ más 4 coseno de 2θ, la integral de coseno de 2θ por diferencial de θ. La integral del coseno de 2θ es igual al seno de 2θ dividido 2. En este caso sería algo así como la regla de la cadena en la integración. Nunca escuché a nadie hablar de eso, pero a mí me parece algo mnemotécnico, digamos, ¿no? Cuando nosotros teníamos que hacer la derivada del coseno de 2θ, la derivada del coseno es menos seno de 2θ, pero por regla de la cadena teníamos que hacer la derivada de 2θ, que era el argumento, que era el ángulo del coseno, que era igual a 2. Bueno, en este caso es al revés. Si nosotros tuviésemos que calcular la derivada del seno de 2θ sobre 2, llegaríamos a coseno de 2θ, ¿no? Operación opuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser que alguien haya preguntado algo? Bueno, y por último, acá vamos a hacer la derivada del coseno de 4θ diferencial de θ. Y nuevamente, la derivada del coseno es el seno del mismo ángulo. Acá yo no lo estoy poniendo entre paréntesis al ángulo, pero el que quiera ponerlo entre paréntesis lo coloca. Y de la misma forma, acá como tenemos que θ, el ángulo está acompañado por el coeficiente 4, hay que dividirlo por 4. Entonces ya hemos realizado, ya hemos obtenido la primitiva de este integrando. Entonces esto va entre 0 y pi sobre 2. Acá podemos simplificar este 2 con este 4 y vemos que acá dentro de barro nos han quedado 3 términos. Si continuamos con esto, decimos la integral doble es igual a 1/2, y ahora vamos a hacer límite superior menos límite inferior. Teniendo en cuenta de que tenemos que tener cuidado porque uno dice, límite inferior igual a 0, no le voy a dar importancia. Pero no, acá sí, aunque nos fuese a quedar todo igual a 0, tenemos que darle importancia porque tenemos funciones trigonométricas.
Y por ahí la función, si tuviésemos, por ejemplo, el coseno de 0, no es 0. El coseno de 0 es 1. En Profe, cambio, x, sí. disculpe, quede menos de un minuto. Bueno, gracias, Ivo. Entonces, acá nos va a quedar el límite superior, va a ser 3 por pi sobre 2 más 2 por el seno de 2, pi sobre 2, más el seno de 4, pi sobre 2, todo esto sobre 4, menos el menos de Barrow. Y ahora vamos a, voy a evaluar con el 0. Si se corta no importa, yo acá lo voy a ir escribiendo. Reemplazo el tita por 0. Luego me va a quedar más 2 veces